decimos todos los días, Sí. una de las mayores preocupaciones de los habitantes, de los argentinos, tiene que ver con la seguridad, o con la inseguridad, mejor dicho. Y el actual jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y precandidato a presidente, habló y se refirió al tema de esta manera. Asignar al ejército para que cuide nuestra soberanía en las fronteras, con eso liberamos a la gendarmería. Calculamos que en lo inmediato se pueden liberar alrededor de 10.000 gendarmes que vamos a distribuir en las zonas más calientes de la droga. Eso bien rápido, eso es urgente. Vamos a hablar de este tema, el tema seguridad, con el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Bursaco. Buen día, Eugenio, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, Marisabel. ¿Cómo estás vos y el equipo? Muy bien, gracias por atendernos y por hablar de este tema tan crucial hoy por hoy y que tanto nos preocupa a todos, ¿no? Y el narcotráfico es tal vez la fuente de todos o de los mayores problemas de inseguridad en la Argentina, sobre todo en Rosario, pero bueno, es tal vez el mayor desafío del próximo gobierno, ¿no? Así es, y vamos a darle pelea fuerte desde el principio. Ayer lo anunció Horacio. La idea es blindar las fronteras para que no sea tan fácil ingresar droga, armas, todas las cosas negativas que ingresan al país y que terminan afectándonos en todas las grandes ciudades y hasta en los pueblos hoy en día. Para eso vamos a llevar al ejército a tener un rol mucho más activo de patrullaje en esa zona. Y eso nos va a permitir liberar gendarmes, policías federales que van a ocuparse en Rosario, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, en muchas de las grandes ciudades, a recuperar el territorio. De volver a tomar la iniciativa, detener a los narcotraficantes, aislarlos e incomunicarlos en las cárceles. Este es otro punto fundamental, Marisabel. Claro, el tema del Wi-Fi, de la señal de celulares, ahí se impone el uso de inhibidores deliberadamente, ¿no? Así es, son inhibidores y son algunas cárceles lejos de su zona de influencia para que dejen de mandar sicarios desde ahí, dejen de llevar adelante sus actividades. Otro punto importante de la propuesta es una ley de extinción de dominio, porque si uno no le saca el dinero a ellos con el que operan, no le saca los vehículos, los camiones, los autos, los búnkers, los departamentos donde trabajan, si no le inhibe las cuentas bancarias, les saca el capital de trabajo, digamos, no va a fondo en esta cuestión. Son todas medidas estructurales. Vamos a crear un grupo especializado con lo mejor de la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, digamos, para trabajar junto a los fiscales y tener penas fuertes, digamos, asegurarnos que estos tipos no salen nunca más, digamos, ¿no? Y de esa manera llevarle más tranquilidad a los vecinos, porque, como vos decías al principio de la charla, el narcotráfico no solo empeora la cantidad de delitos, sino la calidad. Por ir por un par de zapatillas, por un celular, un chico sacado te pega un puntazo, te puede matar, digamos, y toda la violencia que trae aparejado el propio narcotráfico, que hoy en Rosario es como la punta del iceberg de lo que está pasando en el país. Sí, en Rosario, pero que ya está en todos lados, ¿no? Está en todos lados, acá en Gran Buenos Aires, en Gran Córdoba, por eso hay que recuperar el control del territorio en esos lugares. Tal cual. ¿Y cómo piensan utilizar el ejército o implementar la presencia del ejército en las fronteras para liberar gendarmes? Mira, hace mucho tiempo hay una paradoja. La Fuerza Aérea patrulla y controla el espacio aéreo, la Marina controla y patrulla el mar a 200 millas, y sin embargo el ejército está inhabilitado de poder cumplir ese rol, que lo cumplen en otros países vecinos, lo cumplen en Brasil, lo cumplen en Chile. Y nosotros queremos que el ejército, que tiene capacidad, que tiene gente preparada, equipada, cumpla esa función de patrullaje, de control, digamos, que evite que ingresen estos vuelos o estos camiones, digamos, todo esto que trae droga, armas y demás, ¿no? Y de esa manera, como dije antes, liberar gendarmes, tener más posibilidades de tener fuerzas de seguridad en las grandes ciudades, porque tal vez esto es un punto diferenciado. Nosotros no queremos que el ejército cumpla funciones de policías, no es lo que ellos se prepararon y lo que quieren. Esa función la tiene que cumplir la Policía Federal, la Gendarmería, están mejor capacitados para eso y es lo que deben hacer en las grandes ciudades, y para eso tenemos que tenerlos preparados y trabajar desde el primer día de gobierno. Y otro de los puntos clave, ministro, es que lo que la gente también viene reclamando, y obviamente que la realidad le da la razón a la gente, es la baja de imputabilidad de los menores. Esto obviamente hay que hacerlo por ley. Sí, necesitamos una nueva ley penal juvenil, no solamente la baja imputabilidad, sino una ley que permita juzgar a los menores entre 14 y 18 años de una manera diferenciada, que se dé un tratamiento correcto,
Esta es una deuda pendiente argentina de muchos años y que genera mucha frustración. Hace unas semanas atrás deteníamos un chico de 15 años en Lugano con su segundo asesinato ya en la zona. Y probablemente hoy, como no es imputable, en pocos días más esté nuevamente en libertad y es un tema de nunca acabar hasta que el sistema termina chocándose cuando llega a la mayoría de edad. La verdad que eso no corresponde. Es terrible. Un joven de esa edad tiene que ser responsable de sus actos, es consciente. Esto no quiere decir que lo juzguemos como un adulto, tenemos que poner énfasis en reeducarlo, resocializarlo, pero no puede pasar como si nada ocurriera, que lo que muchas veces pasa hoy en día. Pero sobre todo proteger a la sociedad de estos chicos. Ya 15 años, 2 asesinatos, ¿qué se puede esperar? No es fácil resocializar a un chico con esos antecedentes, ¿no? Pero tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles y sobre todo tener un marco legal que lo permita. Hoy, con menos de 16 años, es inimputable. Uh-huh. No te cabe una vieja ley de patronato, digamos, que exige que en la mayoría de los casos no da respuesta a estos problemas. Ministro, está el doctor Gabriel Gyesi aquí con nosotros. ¿Qué tal, ministro? Buen día, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? Gusto saludar a todos también. Igualmente. 2 preguntas por mi lado, por mi parte. La primera de ellas, muchas de las medidas que ustedes han propuesto, y las he leído, las más de 10 días pasados junto con Maximiliano Puyaro, algunas van a tener seguramente un tiempo de llevar a cabo porque van a ser discutidas en el Parlamento. El narcoavión boliviano que ingresó y cayó en el Chaco viene a demostrar una carencia de recursos tecnológicos. ¿A qué apuntan con eso? ¿Cuál es la mirada más allá de lo que usted nos contaba del ejército, etcétera? La Fuerza Aérea tiene que tener la capacidad de poder controlar esos ingresos y llegado el caso interceptarlos, digamos, ¿no? Estamos hace tiempo discutiendo la necesidad de tener aviones multiuso y que puedan, digamos, darle cobertura al espacio aéreo y protegernos de la droga que cae del cielo, digamos, ¿no? ¿Y radares del piso? A los radares buenos que hace el INVAP, que son fijos y que cubren buena parte del espacio aéreo, hay que agregarle radares móviles para controlar lo que se llama las zonas ciegas, ¿no? Que los narcos las van estudiando, van trabajando y hacen que mucha de esa droga entre por acá. Lo mismo en la hidrovía, otro gran punto de ingreso de drogas. Hemos tenido estos años de kirchnerismo los 2 cargamentos más grandes de la historia que se llaman de Argentina, Amberes, Hamburgo, y pasaron por la hidrovía hasta el puerto de Buenos Aires. Hace poquito otro enorme, Australia. Me parece que tenemos que poner mucho más hincapié porque esa droga que pasa, Gustavo, parte de esa droga queda en el mercado local, termina destrozando vidas y generando violencia acá en Argentina. Segunda y última pregunta. Hace tiempo a esta parte que vengo estudiando y escribiendo distintas columnas sobre el tema carcelario. Me gustaría conocer cuál sería eventualmente, en caso de triunfar Horacio Rodríguez Larreta, su política penitenciaria. Hablan de construir cárceles, pero esto también lleva tiempo. ¿Cuál sería su política penitenciaria en cuanto a categorización, clasificación, bueno, todo lo que tiene que ver con cárceles? Es así como vos decís, es fundamental categorizar y clasificar delincuentes para que aquellos más complejos, más peligrosos, dentro de los cuales hay narcotraficantes, puedan ser aislados tanto por inhibidores como por lejanía de su ámbito de influencia. Esto es lo que cambió la lógica en el mundo, y si queremos evitar que nos pase lo que pasó en Brasil, donde el primer comando capital se nutre fundamentalmente de las cárceles, o lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en México, tenemos una política muy seria en materia de cárceles para dejar de reproducir este fenómeno por el cual los narcos van ahí y desde ahí siguen manejando el negocio criminal en grandes ciudades como pasó hoy en Rosario. Le sumo una corta. ¿Tienen Sí. El criterio de política penitenciaria sería restablecer lo que este gobierno suprimió en cuanto a la inteligencia penitenciaria, la inteligencia de las cárceles? Es muy buen punto que mencionás, Gustavo. Haber, digamos, cerrado eso nos generó un gran daño. En su momento nosotros bajamos dramáticamente el tema de secuestros porque había una muy buena política de inteligencia carcelaria que nos permitía saber cuándo salían los líderes de las bandas, qué pasaba, digamos, cómo se armaban nuevas bandas en la cárcel. Esa información es clave para la política criminal. Me parece inconcebible que se haya cerrado este área de inteligencia criminal para poder evitar daños mayores cuando algunas de estas personas salen de la cárcel o se escapan, porque también otro de los puntos que mencionamos es recuperar a los prófugos. Son miles de prófugos, hay que tener una política muy agresiva para recuperarlos.
Ministro, la última de mi parte tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, porque los gobiernos de la ciudad tienen una gran deuda con los porteños y es garantizarles su derecho a circular, a ir a trabajar, a llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, a un médico, a donde sea. Y el derecho a circular que nos da el artículo 14 de la Constitución, ¿no? Totalmente. Me refiero a los piquetes. Los porteños están hartos de no poder circular libremente por la ciudad y, bueno, alguien tiene que resolver este tema de una vez. ¿Ustedes qué piensan hacer con esto? Todos estamos hartos de los piquetes, María Isabel, tenés razón, y creo que para resolverlo hay que ir al fondo de la cuestión. Detrás de los piquetes hay un gran negocio económico, hay intermediarios de los planes sociales que viven de eso. Más piquetes son más planes en más plata, más piquetes, han generado un círculo vicioso que no parece terminar más. Por eso queremos terminar esa intermediación, y ahora sí lo he propuesto, y además generar una ley muy clara, que pene claramente y que prohíba cortar avenidas, puentes interjurisdiccionales, autopistas, rutas, pero además prohíba llevar menores de edad a las marchas, menores de 14 años, después es muy difícil actuar, si eso ocurre. Además obligue justamente a quienes van a manifestarse a negociar, como pasa en todo el mundo, con las autoridades, para decir qué voy a hacer, por dónde voy a ir, que no puedo cortar todos los carriles. Y por último, ser muy duro con estos intermediarios. Si uno obliga a alguien a ir a un piquete, porque si no lo extorsiona y le saca el plan, claramente se está aprovechando de esa situación y está terminando de generar esta rueda que nunca termina. Estamos convencidos que si vamos al fondo de la cuestión, al origen, con mucha fuerza y convicción vamos a resolver este problema. Y si no se puede actuar cuando los piqueteros llevan chicos a las marchas, ¿cómo van a hacer si siguen llevándolos? ¿Cómo van a actuar? Vamos a llevar esta ley, más la vamos a presentar las próximas semanas. Yo no creo en el voluntarismo, no es un tema de solamente de decisión. Por eso. Nos ha tocado cuando hay hechos de violencia despejar, usted se recordará, Richeri, con Cresta Roja, Panamericana, con Kraft, pero esos son los casos extraordinarios. En general los jueces no te dejan actuar. Exacto. Te piden que hagas un carril y demás. Por eso queremos una ley contundente y terminar con el origen del problema, que es que se ha generado una industria, una actividad, un grupo de empresarios ilegales que viven de esta actividad, ¿no? Y que son el fondo y que van retroalimentándonos, ¿no? Porque ellos hacen más piquetes, generan esta extorsión, les dan más planes, hay más intermediación. Hay que cortarla con eso. Sí, en esto tienen que ser rápidos para actuar, esto tiene que ser al día siguiente de asumir el gobierno si es que ganan, porque la verdad la gente ya no aguanta más, ministro, no aguanta más el tema de los piquetes. Estoy de acuerdo, es más, vamos a presentar la ley antes de asumir, esperemos que se vote antes, pero seguro que cuando asumamos va a ser una de las primeras leyes que vamos a votar. Ministro, gracias por su tiempo. De nada, hasta luego. Eugenio Bursaco, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.